Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos y chicas, compañeros, compañeras de enfermería y si te encuentras de alguna otra carrera, pues también sean bienvenidos, ¿no? Bueno, yo soy el licenciado en enfermería Juan Carlos Trejo Marcial. Este, Actualmente me encuentro trabajando en el Centro de Salud de la Colonia del Jordán, de aquí de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Vamos a comenzar con esta clase o con este curso, ¿sí? Que lleva por nombre Interculturalidad en Salud y su impacto actual en México. Me gustaría, pues, que durante esta clase los alumnos participaran. Parece que tenemos tres alumnos, el compañero Felipe, Inés y Kenia, ¿verdad? Entonces me gustaría que participaran. Voy a hacer unas preguntas porque este tipo de tema, o más bien este tema, se trata de eso, ¿no? Se trata de opinar, se trata de intercambiar ideas, porque precisamente a eso se refiere la palabra interculturalidad, ¿no? Y vamos a comenzar, vamos a ver. Bueno, ninguna sociedad en el mundo es homogénea. ¿Qué quiere decir la palabra homogénea? ¿Algún compañero que pueda contestarnos eso? Homogénea es como si fuera uno solo. Uno solo. Ok, excelente. Así es. A eso hace la palabra, a eso hace referencia la palabra homogénea, ¿no? Cuando es uno solo, ¿sí? Hay una mezcla, ¿no? Decimos que llegue a un tono homogéneo, es decir, a un solo color, ¿no? Entonces, pero ninguna sociedad en el mundo es de un solo color o es homogénea, ¿sí? Hablando en su composición cultural. Ahora, ¿cómo es México, compañeros? México es rico en cultura, o sea, encontramos muchísimas culturas, no una sola. Así es. México es pluricultural, ¿verdad? Lo que comentabas. Es multiétnico. Sabemos que en México existen bastantes grupos étnicos. Solo en Oaxaca hay más de 16 grupos étnicos. Y eso es en Oaxaca. Ahora, imagínense en todos los estados y en todo el conjunto de estados en México hay un sinfín de grupos étnicos. Estamos hablando de más de 100 grupos étnicos, ¿sí? Entonces, México es multiétnico y pluricultural, ¿sí? Ahora, durante los últimos 10 años, ¿sí? De aquí hacia hace 10 años, el país, o sea, México, ha estado experimentando un amplio movimiento social a favor de la diversidad y el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Se han ordenado leyes, se han hecho leyes que ayuden a garantizar los derechos humanos, perdón, porque si no lo saben o si no lo sabíamos, desde siempre se ha vulnerado los derechos humanos de las comunidades más marginadas o de los grupos étnicos, ¿no? Desde siempre, pero ahora, en nuestra actualidad, la historia ha estado cambiando un poco, ¿no? Entonces se han hecho leyes, se han empleado reformas que ayudan ahora a esos grupos étnicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que está todo eso de la campaña electoral que ya viene el próximo año para la presidencia de la República, todos los candidatos son, este, todos los candidatos son de algún grupo, ¿cómo se le dice? Son de alguna etnia, ¿no? Los candidatos de hoy en día se consideran de una etnia. Ahora resulta que ahora esa es la moda, ¿no? ¿Para qué? Para ganar votos, para ganarse a la población, ¿no? Bien, eh, coexisten en esta sociedad plural. México es una sociedad plural, múltiples miradas desde las cuales se construye nuestra identidad, ¿sí?
determinados por algunos otros conceptos, como ¿cuáles? Como el género, ¿no? Como la cultura étnica, la clase social, la edad, la preferencia sexual, la asociación gremial y muchos otros factores que permiten y moldean la identidad cultural. ¿Qué quiere decir? Que en esta sociedad, en México, hay diferentes identidades, ¿sí? Ustedes han visto ahora con la diversidad de género que se ha saltado a relucir que hay muchas identidades de género, ¿no? Muchas culturas étnicas, muchas clases sociales. Está el rico, el de clase media alta, el de clase media, el de clase pobre y pobreza extrema, ¿no? Que son las clases sociales, ¿no? La edad, México es un país que está en una transición demográfica donde en unos años van a ser más adultos mayores que personas jóvenes, ¿no? ¿Qué más? La preferencia sexual, la asociación gremial, ¿sí? Y otros factores que moldean la identidad cultural. Todos esos factores norma o más bien divide por identidad cultural a cada grupo de la población. Entonces, ¿qué es la interculturalidad? Pues la interculturalidad se refiere a esa interacción entre culturas, pero ojo con la palabra interacción, ¿sí? Hay que entender bien esa palabra. La interculturalidad es la interacción entre culturas. Es decir, no quiere decir que va a predominar una cultura y de ahí van a venir las demás culturas, ¿sí? No, sino que a todas las culturas se le ve de forma equitativa, ¿sí? Todas las culturas valen lo mismo. Entonces, la interculturalidad es la interacción entre esas culturas de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro. ¿Qué quiere decir, no? Que los ismeños, porque aquí los ismeños somos muy orgullosos de nuestra cultura, ¿no? No quiere decir que los ismeños somos más, por ejemplo, que los del valle, que a los que se les dice vallistos, ¿no? O no quiere decir que los ismeños somos más que los de la sierra, ¿no? O que los costeños, no, todos somos iguales y debemos tener interacción entre esas culturas, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. Sin embargo, se escucha, cuando lo decimos, se escucha bien, ¿no? Ah, sí, todos nos respetamos. Sin embargo, no está exento de conflictos, ¿sí? Aunque nosotros tal vez no nos demos cuenta, hay mucho conflicto entre culturas. Y si ustedes se ponen a ver ahí en el Face, nada más ahí en los comentarios de alguna publicación, van a ver esos conflictos, ¿sale? Y es precisamente lo que vamos a tratar de hablar en este momento, ¿sí? Bien, para comenzar a hablar de la culturalidad, vamos a ver qué es el enfoque interculturalidad, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica que se llama la flor de la identidad cultural, ¿sí? ¿Qué es o por qué cosas está compuesto la identidad cultural? La identidad cultural está compuesto por enfermedades o discapacidades, por profesión o gremio, por religión, por constitución física, por edad, por estudios, por etnia, por idioma, género, clase, tipo de familia,
región rural, urbana o aficiones, nacionalidad y estado civil. A ver, por ejemplo, la compañera que habló hace un momento, ¿no? ¿Padeces alguna enfermedad o alguna discapacidad, compañera? No, ninguna. Ninguna. ¿Qué profesión tienes? Estudiante de enfermería. Estudiante de enfermería. Ok. ¿Qué religión profesas? Ah, pues católica como del montón. No es que vaya yo a la iglesia así todos los domingos, pero pues tampoco me considero cristiana. Ok. Eh, bueno, constitución física. ¿Qué, ¿Cómo te consideras? ¿Eres del grupo de los gorditos como yo? ¿Eres de los delgados? ¿Eres de los altos o de los bajitos? No, ahora sí que más o menos delgada y bajita, chaparra. Ok, ¿y cuántos años tienes? 27 años. 27. Bueno, ya vimos o ya sabemos que estudias enfermería, ¿no? ¿Eres de algún grupo étnico? No, No, ok, eso es tachado. ¿Hablas el español? ¿Hablas algún otro idioma? solo el español, el zapoteco no lo hablo, pero sí le entiendo más o menos. Ah, bueno, le entiendes al zapoteco, muy bien. ¿Eres de algún género? Hetero. Ok, O como- mujer heterosexual. Ajá. Este, ¿Qué clase social te puedes considerar? Me considero de clase social media alta, más o menos. Ok. Tipo de familia, es decir, es familia central, familia compuesta. Es decir, familia Familia, central es papá, mamá, hijos. ¿Así? ajá, familia central. Ok. ¿Vives aquí en la ciudad o en el medio rural? Vivo en la ciudad de Juchitán. De Juchitán. Ok. ¿Qué aficiones tienes? ¿Cómo qué aficiones tengo? Es decir, ¿qué hobbies tienes, no? O qué pasiones tienes o sea, ¿qué te gusta hacer, pues? Pues me gusta mucho estar como en familia, así como cosas más tranquilas, estar en Ok. familia, a lo Al- mejor no sé, bailar, Bailar. Ok, el arte, ¿no? Nacionalidad mexicana, por supuesto. ¿Y estado sí, civil? Soltera, casada. casada, casada. Ok, bueno, pues todo eso que nos ayudó aquí la compañera, muchísimas gracias. Todo eso es su identidad cultural de ella, ¿no? Pertenece al grupo de los casados, ¿no? Este, pertenece al grupo de los que les gusta el arte. Pertenece al grupo de profesionistas de la salud, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Pertenece al grupo de la familia de clase media alta, ¿no? Como nos comentó. Entonces, todo eso forma su identidad cultural. Si nosotros le preguntáramos, por ejemplo, a otra compañera de las que nos acompaña, pues nos va a decir cosas totalmente diferentes, ¿no? No quiero hacerlo porque nos va a llevar algo de tiempo, entonces, pero eso está clarísimo, ¿no? A lo mejor va a haber una aquí que es de la religión evangélica, ¿no? La compañera es de religión católica. Entonces, eh, puede haber choques en algunas cosas, ¿verdad? Pero eso no debería pasar para nada. Entonces, la identidad de la compañera que nos apoyó con su participación y con la de otra compañera de la clase debería ser o debería haber una interacción entre ambas identidades y no conflictos. ¿Bien? Bueno, como modelo de convivencia y como proceso comunicativo, la interculturalidad propone la definición de condiciones específicas para la interacción equitativa entre grupos culturales diferentes, cada uno con una verdad, una visión especial del mundo, ¿sí?
que se le conoce como cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en que una persona ve el mundo o ve la realidad. Esa es la cosmovisión, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona creyente que creo en Dios, por ejemplo, que, que creo que estamos aquí, por ejemplo, porque tenemos algún propósito en la vida, eh, que a lo mejor creo que hay algo después de la muerte, ¿sí? Esa es mi cosmovisión de vida, pero hay otras personas que a lo mejor no creen en Dios, a lo mejor creen que aquí termina, que terminando o que llegando a la muerte se acaba todo, ¿sí? Y cada uno se tiene que respetar. Cada cosmovisión, cada paradigma se tiene que respetar, ¿sí? De eso se trata la interculturalidad. Bien, ¿y cómo se compone o cómo llegamos a un paradigma o a una cosmovisión? ¿Cómo se construye? A ver, ¿alguien me pudiera ayudar aquí? ¿Cómo creen que se construye una cosmovisión? La forma de ver el mundo, ¿cómo se construye? ¿Alguien quisiera comentar cómo creen que se construye un paradigma o una cosmovisión de la vida? Bueno, una cosmovisión o la forma de ver el mundo se construye por medio de las experiencias. Es decir, nosotros nacemos y vamos creciendo en una cosmovisión que aprendemos de quiénes, de nuestros padres, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, padres, voy a hablar mucho de esto de religión para que se entienda un poquito más. Padres que no creen, por ejemplo, en la vida después de la muerte, pues esa probablemente será nuestra cosmovisión cuando seamos adultos. Si yo creo, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo creo, por ejemplo, que existe el mal de ojo, ¿no? Que le da a los niños. Aquí en el Istmo es muy arraigada esa creencia, ¿no? Del mal de ojo. Entonces, mi hijo, mi hija, cuando sea adulto, también le va a pasar un huevo a su bebé porque cree en ese mal de ojo, ¿no? A lo mejor si nos encontramos, si somos, a lo mejor llega otra persona de la Ciudad de México, por ejemplo, y nos vea untándole un huevo a un bebé porque tiene mal de ojo, pues se le va a parecer extraño, ¿no? Porque esa no es su cosmovisión. Sus padres nunca le hablaron del mal de ojo, ¿sí? Para ellos es una cosa rara, pero para esta cultura es muy normal que se hable de eso. Entonces, por medio de las experiencias es como se construye la forma de ver el mundo. Entonces, la interculturalidad es ese proceso de convivencia en que todas las personas, los grupos y las instituciones que tienen características culturales, diversas posiciones, conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, ¿sí? Esa es la interculturalidad. Ahora, la interculturalidad tiene 4 principios básicos. Uno es reconocimiento de la diversidad. Pónganle un tema. A ver, alguna compañera que nos quiera decir alguna característica o alguna diversidad. Si nos enfocamos en una sola cosa, por ejemplo, ¿no? Si nos enfocamos en el género, reconocimiento de la diversidad. Si nos enfocamos en el género, vamos a encontrar
que hay distintos tipos de géneros, ¿no? Está el género heterosexual, el género bisexual, el género homosexual, y así le podemos decir, y así podemos seguirle, ¿no? Mencionando. Entonces, primero, el primer principio es reconocer que existe esa diversidad. Hablando de la sexualidad, si hablamos de la lengua, es reconocer que existe diversidad en cuanto a idiomas, a etnias, ¿no? Si hablamos, ¿qué será de vestimenta? Hay que reconocer que existe diversidad de vestimenta, ¿no? Por ejemplo, están ahorita está de moda los que se visten, bueno, a ver si lo voy a pronunciar mal, tal vez es aesthetic, ¿no? No recuerdo cómo se pronuncia en inglés, pero por Sí, ejemplo, ese es aesthetic, ¿no? Entonces, esa es una forma de vestimenta, ¿no? Y es muy respetado. Ahí va el segundo principio, que es el respeto, ¿sale? Yo no me voy a reír de los que se visten estética. A lo mejor yo me quiero vestir como emo, ¿no? En el 2010, no, en el 2006 o 2016, no, más o menos fue como en el en el 2012, 2006 2006, ¿verdad? En el 2006 fue cuando se puso de moda la cultura emo, vestirse vamos a como decir. emo, sí. Exactamente. Entonces, no nos vamos a reír de quien veamos ahorita que se está vistiendo de emo, ¿no? O sea, tiene que haber respeto. Primero es reconocer que hay una diversidad, posteriormente es respetarla. Y el tercer principio es la relación equitativa, que quiere decir que tanto él como yo tenemos los mismos derechos y lo vamos a tratar de forma equitativa. Y ahorita vamos a ver a qué quiere a qué quiere decir la palabra equitativo, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos qué significa ser equitativo. Y el cuarto principio es el enriquecimiento mutuo. Es decir, yo voy a aprender de tu cultura y tú vas a aprender de la mía, ¿sí? No decir como pasó en el 2006, donde se pelearon con metaleros, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Al contrario, se trata de, ¿sabes qué? Yo creo en esto y tú crees en algo diferente, pero yo quiero aprender de lo que tú crees y el otro también quiere aprender de lo que cree. Pero mucho ojo, porque la interculturalidad no es adoptar la cultura de la otra persona, sino que es el enriquecimiento mutuo, es interactuar dentro de la cultura de la otra persona pero sin adoptarla, ¿sí? Porque entonces ya no sería interculturalidad. Bien, bueno, entonces eso fue una pequeña introducción de lo que es la interculturalidad. Ahora que ya sabemos que existe la interculturalidad, vamos a darle un enfoque. ¿Y a dónde vamos a llevar la interculturalidad? A la salud, ¿sí? Entonces llegamos a este concepto que es la interculturalidad en salud. Bueno, vamos a leer qué dice. Desde diferentes espacios que analizan la atención de los servicios públicos de salud, se han expresado múltiples señalamientos sobre la manera como las personas son tratadas cuando acuden a solicitar atención médica. La queja constante es la percepción de los usuarios respecto a actitudes de indiferencia, deshumanización, despersonalización y discriminación por parte del personal médico y de enfermería de los servicios de, de salud, ¿sí? A ver, la pregunta del millón. En los hospitales, en los centros públicos de salud, ¿será que existe discriminación?
Sí, perdón, buenas noches a todos. Sí, en Buenas algunos noches. casos sí existe cierta discriminación por a veces hasta por la vestimenta de cada paciente. Ajá. ¿Nos puede usted mencionar alguna experiencia o algo que haya visto? Eh, sí, en lo particular, trabajo en localidades con brigadas médicas. Ujú. Muy Entonces bien. sí me ha tocado ver en algunos casos no ver, escuchar, porque escuchas, ¿no? Las quejas Ujú. de los usuarios en las que otros compañeros se burlan, por ejemplo, de la vestimenta de ciertas regiones, ¿no? O porque no hablan el español muy bien. Entonces el personal médico o de enfermería no les explica el procedimiento que les va a realizar eh, tal cual es, sino nada más se molestan o les dicen, ¿sabes qué? Este, te voy a inyectar así, ¿no? O dígale que se acueste ya, ¿no? Ujú. Como siempre tenemos un traductor que son las auxiliares o los comités, pues sí, sí suele pasar ese tipo ellos lo toman a discriminación, los pacientes lo toman a discriminación, porque si llega alguien que sí puede hablar perfectamente el español o más o menos vestido, o dice que es maestro, o dice que es o tiene alguna profesión, lo tratan de diferente manera a personas que no tienen ninguna profesión y van vestidos con su traje típico. Ajá, ok, muchísimas gracias, compañera. Fíjense, De nada. muy importante lo que comenta la compañera. El problema de la interculturalidad en salud es grave y es grande, ¿sí? Yo estoy 100% seguro de que en todos los espacios públicos hay discriminación. O puede haber excepciones, pero en la gran mayoría, ¿no? Y sí, a veces incluso lo hacemos de forma involuntaria, ni siquiera nos damos cuenta, pero lo hacemos. Por ejemplo, ¿no? A veces, como decía la compañera, porque vemos a una persona a lo mejor con una forma de vestir diferente a la que estamos acostumbrados, porque no es decir, está mal vestido o se viste mal, no. Esa es su cosmovisión, eso es lo que a esa persona le gusta y le agrada. Entonces, no podemos decir nosotros, ay, no se viste bien, no. O sea, se viste diferente a nosotros. Bueno, entonces a veces juzgamos por ver algo diferente y, por ejemplo, en las personas de las comunidades, porque pensamos que son de comunidades donde muy probablemente hay muy pocas escuelas, pensamos que lo que nosotros les vamos a decir no nos va a entender. Entonces nos limitamos a decir o a dar las indicaciones de forma muy superficial y no explicamos porque decimos, ah, ¿para qué gasto mi saliva o para qué gasto mi tiempo en explicándole algo a alguien que no lo va a entender y discriminamos? ¿Sí? Eso pasa en muchos lugares. Ahora, eh, esta discriminación o este maltrato, porque también es un maltrato, no solamente se da en los grupos indígenas o en los campesinos, como es el ejemplo del que mencionó la compañera de los grupos indígenas, sino que también se da en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno muy famoso o una forma de discriminación muy famosa es cuando una mujer se está quejando de dolor de parto y está gritando muy fuerte y entonces viene la enfermera y le grita y le dice, ya cállese, ¿no? O mire, no esté gritando. Usted abrió las piernas, ahora aguántese. O usted quería tener hijos, ahora aguántese, ¿no? Esas expresiones son una forma de discriminar, ¿sí? O de maltratar. Y fíjense que a veces lo dicen, o la mayoría de las veces, quienes se expresan así son las mismas enfermeras, es decir, las mismas mujeres. Entonces, muchas veces, incluso entre el mismo sexo, se maltrata, ¿no?
Entonces, ahora, no solo los indígenas, no solo a las mujeres, también se le maltrata muchas veces a los ancianos, ¿no? A veces, a los abuelitos, ¿sí? Los tratamos mal o les tratan mal, compañeros, por el hecho de que ya son adultos mayores. Eso se ve muchísimo en muchos lugares. También hay maltrato en personas con orientación sexual diferente, ¿sí? Siempre hay alguien que, que es muy, podemos decirle homofóbico, no, porque no encuentro otra palabra, que termina por violentar a alguna persona con alguna orientación sexual diferente. Los pacientes con VIH, eso lo he visto también en los hospitales muchas veces, que tal vez de forma involuntaria, pero también se les llega a maltratar, ¿no? Muchas veces a los pacientes con VIH los meten a un lugar aislado, ¿no? Va por alguna infección, todos en el hospital o van por una infección o van por algún por algún por algún golpe, ¿no? Pero muchas veces a los pacientes con VIH se les pone a un lugar aislado, cosa que no debería ser, ¿no? Porque nosotros sabemos que las personas con VIH no van a contagiar a otra persona con tenerlo cerca, o no van a contagiar a otra persona con darle la mano, con mirarlo, con hablarle, ¿no? Con un estornudo no se va a contagiar, nosotros lo sabemos. ¿Y qué hacemos muchas veces? Ah, paciente cero positivo, mándenlo aislado. Y todavía, ¿no? Vamos a entrar a su cuarto, a lo mejor no va grave, ¿no? A lo mejor se internó por alguna diarrea o algo, y por una deshidratación, a lo mejor. ¿Y, y qué hacemos, no? Entramos al aislado, nos ponemos nuestros guantes, nos ponemos nuestras batas, bueno, nos ponemos toda la barrera de protección personal, ¿no? Y no lo hacemos con algún otro paciente que está en otra cama, que no es VIH, ¿no? Cuando sabemos que no se contagia nada más con el simple contacto. Entonces, ese tipo de acciones o o ese tipo de forma de expresar o de hacer nuestra práctica profesional, pues muchas veces es discriminatoria y tenemos que romper con esa discriminación hacia los pacientes, ¿no? Muchas veces también se le discrimina a los pacientes con enfermedades mentales. Lo más común, ¿sí? En esta falta de respeto, en este maltrato, lo más común es la falta de respeto a la privacidad, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si estamos en una clínica en un primer nivel y damos la consulta a una persona enfrente de los demás pacientes, también es una forma de maltratar a los pacientes o menospreciar sus opiniones. Por ejemplo, aquí en el Jordán, los pacientes usan mucho una hoja que se llama guachanalá, ¿sí? Ayúdenme si estoy bien, guachanalá creo que se llama. Que esa hoja ayuda en las infecciones de la piel y ayuda a desinflamar. Entonces, pues su servidor pues trata de no de no menospreciar, ¿sí? Las opiniones de las personas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces llegan las personas y dicen, ay, tengo esta infección o tengo este dolor aquí, me puse guachanalá, ¿no? Yo no le voy a decir, no, señora, no se ponga esa hoja porque eso no le va a ayudar en nada, ¿no? No le voy a decir eso. Incluso si pudiera esa hoja estar ayudando, ¿no? Pero nosotros a veces
nos jactamos en que ya somos profesionistas, en que somos de medicina alópata y que para nosotros no hay otra cosa más que las pastillas y los medicamentos de alguna empresa farmacéutica, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar las opiniones de los pacientes, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar otra gráfica que dice enfoque interculturalidad en salud. ¿Cómo es un proceso intercultural? Primero, es tratarse con respeto. ¿Qué quiere decir? Que a todos nuestros pacientes, a todas las comunidades, se les tiene que tratar con dignidad y equidad como sujetos, como personas. Escuchar respetuosamente, libre de expresiones, libre de expresión de percepción y creencias. Por ejemplo, fíjense, hace rato incluso estaba yo platicando con mi compañera de trabajo y fíjense, se da en todos lados, no solamente en salud. Hoy amaneció haciendo fresco, ¿sí? Hacía mucho viento. Y de cierto modo hay personas que sienten frío y hay otras que no. Bueno, entonces mi compañera llevó a su hijo a la secundaria, a la técnica, y y le dijo, ponte tu suéter, hijo, entra con, no te lo quita porque el niño llevaba su suéter y antes de entrar se lo estaba quitando y se lo estaba dando a su mamá y le dijo, no, hijo, quédate con tu suéter. Y le dijo el niño, es que no me dejan entrar con suéter. ¿Cómo? Dice. Sí, mamá, no me dejan entrar con suéter. Ya dijeron de que si entramos con suéter a la escuela, nos van a reportar. Entonces, mi compañera, pues va y habla con el director, ¿no? Y le dice, oiga, maestro, pues mire, hay un temita aquí. Me dice mi hijo que no se le deja entrar con suéter. Y le dice el director, efectivamente, no se le deja entrar con suéter. ¿Pero por qué, maestro? Pues porque no es un uniforme, porque no es parte del uniforme. Sí, maestro, pero hace frío. Entonces, ¿qué contesta el director? No, es un airecito, no hace frío. Maestro, pero mi hijo tiene frío. Pero no está haciendo frío, siempre hace calor. O sea, ahí el director está dando su percepción. Él no siente frío, pero la otra persona sí. Entonces, él quiere imponer su percepción a todos los alumnos. Como él no tiene frío, entonces nadie debe traer suéter porque no hace frío. Pero eso es lo que él cree, ¿no? Pero hay diversidad. Yo puedo tener frío y la otra persona no. Entonces, ¿cuál es el proceso intercultural? Uno es el respeto, ¿sí? Libre expresión de percepciones y creencias y reconocimiento de la otredad, es decir, de la existencia de otros modelos de percepción de la realidad. ¿Qué otra cosa como parte del proceso intercultural? Es el diálogo horizontal, es decir, interacción con igualdad de oportunidades, reconocimiento de que no hay una verdad única, cada persona tiene su verdad, entonces cada persona se la tiene que tomar en cuenta. El empoderamiento y la relación ganar-ganar o por lo menos no hacer daño. ¿Qué más? La comprensión mutua, es decir, el entendimiento del otro, el enriquecimiento mutuo, la sintonía y resonancia, que es la capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro, y la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿qué significa ponerse en los zapatos del otro? Ahorita vamos a verlo. Y por último, la sinergia. ¿Qué quiere decir? Que 1 más 1 es igual a 2.
Obtener resultados que son difíciles de conseguir, pero de manera independiente, y el valor de la diversidad cultural y de género. Y aquí está la diferencia. Cuando decimos hay que tratar a todos por igual, ¿sí? Estamos refiriendo a la imagen de su lado izquierdo, a la primera imagen. Eso es la igualdad. En algunos casos la igualdad funciona, pero en los casos en el que hay inequidad, la igualdad no es lo mejor, ¿sí? La igualdad es que a todos se les reparta por igual, eso es igualdad. Pero en vez de decir que a todos se les reparta por igual, es decir, que a todos se les reparta de manera equitativa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo menos, ¿sí? Pues vamos a darle más al que tiene menos. Y al que tiene mucho le vamos a dar poco. Eso es equidad, ¿sí? Y eso es el enfoque de la interculturalidad. Observen muy bien esas imágenes. El señor alto, si se les trata de manera equitativa, a él no le dieron una caja para que se parara porque él ya ve sin la caja, ya está viendo el juego, alcanza la barda. Al niño de en medio tampoco se le dio una caja, pero ya tenía una caja, ¿no? Se le dio una caja, porque está más chaparrito que el señor. Entonces, con una caja, él ya alcanza a ver el partido. Y el otro niño, el más chiquitín, se le dio dos cajas, porque él ni con una caja alcanza a ver el juego. Entonces se le dio dos cajas. Eso es la equidad. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy claro, compañeros. Eso es ponerse en el zapato de la otra persona. ¿Sale? Pero ¿cuál es la realidad? Esta es la realidad. Lamentablemente, muchísimas veces esta es la realidad. Al que ya tiene mucho se le da mucho, mucho más que al que tiene poco, y al que tiene nada incluso se le quita, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo tenemos que ser? Equitativos, ¿sale? Aquí tengo otro ejemplo. En la primera imagen, ¿sí? Es desigual, ¿no? La primera imagen es desigual, ¿sí? O sea, una desigualdad en el acceso a oportunidades. El niño de rojo va a agarrar una manzana y el niño de azul no agarra ninguna. ¿Por qué? Porque hay más manzanas del lado del niño de rojo y aparte el árbol está inclinado. Entonces, igualdad, ¿qué quiere decir? A los dos le dieron escaleras del mismo tamaño, pero el niño de azul sigue sin alcanzar una manzana. ¿Por qué? Porque le queda más alto la parte donde hay manzanas, ¿no? Que al niño de rojo. Equidad, ya le dieron una escalera más grande al niño de azul, ¿sí? Y al niño de rojo, pues una escalera más pequeña, y así los dos alcanzan manzanas. Pero algo más fuerte y mejor que la equidad es la justicia. Si se dan cuenta, el árbol ahí se enderezó o lo enderezaron para que ambos agarren la misma cantidad de manzanas con la misma medida de escalera, ¿no? Entonces, la justicia es todavía mejor que la equidad, ¿sí? Entonces, espero que con estas imágenes nosotros podamos reflexionar acerca de la intercultural y la desigualdad e inequidad que se vive en México y en los servicios de salud. Ahora, tenemos barreras culturales. ¿Alguien pudiera mencionar qué es una barrera cultural? O simplemente decirnos a qué le viene la palabra barrera. Nada más mencionarlo. Sería como un obstáculo, ¿no?
Un obstáculo, exactamente. Tenemos obstáculos culturales, ¿sí? Existen una serie de barreras que dificultan y limitan el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Y esas barreras se pueden identificar en barreras económicas, barreras geográficas y barreras culturales. En barreras económicas es, por ejemplo, Tehuantepec, pues nada más tenemos el Hospital General y el materno, que es el CESA, ¿no? Para los que no tienen seguridad social. Pero, por ejemplo, para que nos atiendan en el Hospital General de Tehuantepec va a pasar 1000 años, ¿no? Entonces, quien tiene dinero se va a ir a un particular. No le va a importar gastarse 30,000 pesos en una noche, ¿no? Pero para el que no tiene dinero, pues va a haber una inequidad, ¿no? Va a haber una barrera de acceso en los servicios de salud. También está las barreras geográficas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el Pitayal, ¿no? Si yo me enfermo y quiero ir al hospital general, pues incluso puedo agarrar un mototaxi y me voy. Pero, por ejemplo, los que viven en el Jordán, que es donde trabajo, pues está muy lejos, ¿no? Hay muy poco transporte, ¿no? Solo hay un taxi y un urbano. Entonces, es una barrera al acceso a los servicios de salud, una barrera geográfica. Y tenemos las barreras culturales, que es el punto de vista que estamos abordando en esta noche. Las barreras culturales pueden identificarse también desde 4 ámbitos. Uno, las que presentan, las que se presentan desde la estructura y de los servicios o desde el sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, bueno, los hospitales pues tienen un gobierno que es cierta cantidad de personal que se conforma por el director, subdirector, administrador, el gestor de calidad, jefa de enfermeras, jefe de las áreas, ¿no? De hospitalización, de cirugía, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces también es una barrera si no se escoge bien a las personas que van a conformar el gobierno de ciertos hospitales, ¿no? Otra barrera cultural es el establecimiento o espacio de salud, ¿sí? Aquí entran, por ejemplo, el diseño o el aspecto de los espacios. Por ejemplo, en las ciudades se está muy acostumbrado a contar con elevadores, ¿no? Las escaleras incluso pueden estar escondidas porque todo el mundo usa elevador. Pero, por ejemplo, en un hospital, perdón, en una comunidad rural, pues no vamos a poner hospitales o no puede haber hospitales con puros elevadores, porque sería una barrera cultural. Las personas de las comunidades rurales a lo mejor pueden sentir miedo de subirse a un elevador porque a lo mejor nunca se han subido en su vida. Se han subido en su vida a un elevador, ¿no? Y están acostumbrados a caminar o a subir escaleras. Entonces, una barrera cultural puede identificarse en el ámbito de establecimientos o espacio de salud. Otra barrera cultural en un espacio de salud es en el personal prestador de servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tehuantepec, pues, qué bueno, ¿no? La mayoría de los que prestan su servicio profesional en los hospitales, pues son nuestros mismos paisanos, ¿no? Pero imagínense que vinieran puros extranjeros a atendernos, ¿sí? Tal vez no congeniaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura. Entonces, también puede ser una barrera cultural la persona prestador o prestadora de los servicios
de salud. Y otra barrera cultural, pues, son los usuarios, ¿no? O la población usuaria, ¿sí? Por ejemplo, yo, yo que digamos estoy en la ciudad, por así decirlo, porque Tehuantepec, si me mandan a un medio rural, pues a un medio rural, digamos, más lejano que el Jordán, porque el Jordán es rural, donde hablen una sola lengua, pues va a haber una barrera cultural. ¿Por qué? Porque yo no hablo su idioma, ¿no? Entonces ellos hablan diferente a mí. A lo mejor yo estoy muy dispuesto a darles el servicio de manera equitativa e igual, pero va a pasar lo que comentaba la compañera, ¿no? Que debe haber un traductor o alguien que les ayude a interpretar lo que uno como profesional de salud va a mencionar. Entonces, esas son las barreras culturales. Habiendo esas barreras culturales, debe haber competencia cultural. Entonces, un enfermero, un médico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber actuar, querer actuar y poder actuar, ¿sí? Debemos ser personas muy preparadas, que queramos hacerlo y que podamos hacerlo. Un instituto de salud o una persona de salud culturalmente competente se refiere a la capacidad del personal de los servicios de salud para fomentar una comunicación respetuosa y eficaz de acuerdo con las múltiples identidades de los participantes o de los usuarios, promoviendo para sí mismo y para todos los usuarios actitudes de respeto, tolerancia, diálogo, contrastando que la verdad es plural y relativa y que la diversidad puede ser fuente de riqueza. Eso es lo más importante del tema. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que ser culturalmente competentes. Entonces, aquí va la pregunta, contéstenlo ustedes mismos, para ustedes mismos. ¿Son o somos personas culturalmente competentes? No me contesten, contéstenlo ustedes, ¿sí? Que tengamos actitudes de respeto, que tengamos tolerancia y diálogo y que sepamos que la verdad es plural y relativa. Los servicios de salud culturalmente competentes son aquellos donde es posible evitar, detectar y eliminar las barreras culturales presentes en el sistema, que es lo que ya vimos hace unas diapositivas atrás, en los espacios y las perspectivas de los prestadores, fomentando actitudes de respeto, tolerancia y diálogo, ¿no? Lo mismo, pero ahora como sistema, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, dentro de la interculturalidad, ¿sí? Existe conflictos de valores, que es lo que ya mencionábamos, ¿no? El modelo convencional ante el conflicto de valores es decir, yo tengo la verdad, ¿sí? No escucho lo que tú tengas que decir y lo que tú crees solo es creencia o mitos, ¿sí? Eso es lo convencional. Tenemos que cambiar esto y adoptar este nuevo modelo de negociación de conflictos. Yo creo diferente a ti, te escucho y me enriquezco de lo que tú estás diciendo. Y los dos ganamos, porque tú crees diferente a mí, pero si nos escuchamos y nos enriquecemos mutuamente, vamos a solucionar el conflicto de valores, ¿sí? Muy importante que tengamos en cuenta este modelo de negociación y no de que solamente yo, por ser enfermero, por ser médico, yo lo sé todo. Y tú eres una persona del medio rural que no sabes nada, ¿sí?
¿cómo te vas a poner guachanala en tu pie? ¿No? No, no tiene que ser así. A lo mejor te dice el paciente, ¿sabes qué? Si lo escuchas, ¿sabes qué? Fui con un médico homeópata y el médico homeópata fue el que me recomendó usar esa planta, ¿sí? Entonces, si escuchamos, va a haber enriquecimiento mutuo. Tenemos derechos generales de los pacientes. Estos derechos generales de los pacientes lo dio la CONAMED, ¿sí? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y son 10 derechos de los pacientes. ¿Cuáles son derechos de los pacientes? 1, recibir atención médica adecuada, ¿sí? 2, recibir trato digno y respetuoso. Ahí entra lo de la interculturalidad. 3, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 4, decidir libremente sobre su atención. 5, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Y eso también, muy importante, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, ¿sí? Recibir atención médica en caso de urgencia y contar con un expediente clínico, ser atendidos cuando se inconforme por la atención médica recibida. Bien, dentro de la cultura mexicana tenemos una denominación religiosa conocidos como testigos de Jehová, ¿no? Yo he escuchado mucho decir en los hospitales algunos comentarios déspota o discriminatorio acerca de ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ellos no hacen transfusiones sanguíneas, porque para ellos es pecado, ¿sí? Ellos no hacen honores a la bandera, no festejan su fecha de cumpleaños, bueno. Entonces, en una situación de vida o muerte, pues, por lo regular ellos van a preferir que la persona fallezca a que le hagan una transfusión de sangre. Pero esa es su creencia y nosotros tenemos que respetarla. Ahí está en el número 4. El paciente puede decidir libremente sobre su atención. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos insiste, tratando de convencerlo, tratando de decirle que lo que cree no está bien. Y no, ellos tienen libre albedrío para decidir sobre su atención, ¿sí? Y tienen también derecho a otorgar o no su consentimiento informado. Es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero una transfusión sanguínea y aquí le pongo que no lo quiero, ¿sí? O simplemente no otorgo mi consentimiento. Ellos tienen derecho. Ser tratados con confidencialidad también. Fíjense en los hospitales. Ay, no, es que ese paciente es testigo, ¿no? Y lo está comentando con toda la central de enfermería, ¿no? Y no se deja, pobre, a lo mejor es su hija de algún testigo. Pobre niña, se va a morir. Qué gente tan ignorante, ¿no? Entonces ahí estamos faltándole al derecho de esos pacientes. Contar con facilidades para tener una segunda opinión también. No decir, ya, pues si no quiere transfusión, pues que se muera la niña, ¿no? No. Nosotros como personal, pues debemos tener para ellos una segunda opción y ellos tienen derecho a una segunda opinión, ¿sí? Bueno, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Ya casi terminamos, ¿sale? La interculturalidad en la diversidad. Este tema de la interculturalidad es bastante largo, ¿sí? Interculturalidad en la diversidad. Fíjense, aquí hay un ejemplo, dice, en una comunidad del estado de Michoacán llega la paciente y le dice al médico, doctora, estoy bien aventada. Cuando la doctora le pregunta que de dónde la aventaron, ella contesta, no, doctorcita, es que me aventé.
Y la doctora continuaba preguntando que de dónde se aventó y la paciente dice, no, doctora, me aventé porque comí muchos frijoles. O sea, ¿qué estaba diciendo la paciente? Pues que estaba llena de gases y que estaba quitando muchos gases, ¿no? Estaba quitando muchos pedos. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, hay muchas cosas así. Por ejemplo, quisiera que me ayudaran aquí a comentar algunos ejemplos de algunos lugares donde han estado o donde se encuentra. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien que nos quiera dar un ejemplo parecido de algún lugar donde se encuentra o de donde haya ido? Por ejemplo, ¿no? Aquí en el Istmo, tendemos a decir que una persona tiene yicha, ¿no? En Juchitán creo lo dicen viniyicha, creo algo así. Entonces, este, y obviamente una persona, un doctor o una enfermera de otra ciudad, pues va a decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es ser guicha? O Nosotros no, sabemos, o también, por ejemplo, perdone, cuando sí, decimos de que nuestros hijos tienen mal de ojo, ¿no? Nosotros aquí en la región, pues ya sabemos que el mal de ojo es más que nada cuando tienen, no sé, fiebre, dolor de cuerpo. Y si lo llevamos a otro estado, hay algunos médicos que no lo conocen, no saben qué es mal de ojo. Y hay otros médicos que saben qué es, pero no lo creen. O sea, dicen, ay, no, no, eso no existe. ajá, exactamente. Nosotros tenemos que respetar esas creencias o lo mejor sería que, por ejemplo, si ya lo escuchamos una vez, pues investigar con la población, con la gente de esa comunidad o con otros compañeros de esa comunidad, qué es lo que nos puede decir la persona, ¿no? Yo les comentaba eso de Guicha, ¿no? Eh, que, que es consecuencia, pues ya sabemos los que somos de aquí del Istmo, ¿no? Que es consecuencia de haber visto a otras personas en el acto sexual y los síntomas, pues, son, pues, debilidad, ¿no? Bajo de peso y, muchas veces hasta fiebre, ¿no? ¿Y cómo se quita? Según la costumbre, según la cultura, pues, se quita, ir gritando, corriendo en la calle, ir gritando lo que vio, ¿no? O confesando lo que vio. Entonces, eh, eso es lo que vemos aquí, pero si nosotros vamos a la Ciudad de México y decimos, es que tiene guincha, pues no, no, no. O si nosotros no fuéramos de aquí y escucháramos eso, pues nos toca a nosotros investigar para que sepamos qué es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, este caso de Michoacán, donde dicen que está aventada, ¿no? O sea, que quiere decir que está llena de gases, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad intercultural, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprender en donde quiera que estemos y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Bueno, aquí les puse una imagen de las ismeñas, ¿no? México es plural, es multicultural. Nada más como dato, la cifra reciente en las que se señala la presencia de alrededor de 500,000 inmigrantes y ahorita, eso es en el 2000. Ahora imagínense ahorita, más en el 2023 que están llegando muchas personas de otros países con el paso de los migrantes y que muchos se van a quedar a vivir aquí en México. El 69% son norteamericanos, ¿sí? Para el año 2000. Es prueba suficiente de la intensa migración transfronteriza que existe con el vecino del norte, ¿sí? Además de los norteamericanos, destaca importantes cifras de inmigrantes de otros países como ingleses, japoneses, romaníes, árabes y chinos.
Y ahorita ya hay muchos sudamericanos, ¿no? Muchas personas de Honduras, Guatemala, Venezuela, Salvador, y también hay muchos afro en el país transitando en este momento. Muchas personas de piel negra, ¿no? Bueno, así es Oaxaca, miren. Un país, un estado pluricultural, ¿sí? Fíjense nada más, en cada región cambia la vestimenta típica, ¿sí? Y así como cambia la vestimenta típica, también cambia la creencia en salud, ¿sí? Aquí en el Istmo, pues están las tehuanas, ¿no? Ahí se ve. Fíjense, las vestimentas, ¿no? Ahora, interculturalidad no solamente se enfoca en la cuestión demográfica, es decir, de en dónde vive, sino que también se enfoca en el género, ¿sí? Tenemos dos conceptos, sexo y género. ¿Alguien me pudiera mencionar qué es el sexo? ¿Alguien me pudiera mencionar qué es el sexo? Bueno, la palabra sexo pues hace referencia a todas los atributos físicos con los que nacemos, que nos identifica como hombre y mujer, ¿sí? O como macho y hembra, ¿no? Y el género está más enfocado a la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestro sexo. Es decir, yo puedo ser hombre, pero me identifico como una persona, o perdón, pero me puedo identificar como mujer, ¿no? Y ahorita está de moda eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El primero son las características fisioanatómicas con que nace una persona y el segundo es el concepto que se tiene de sí mismo acerca de su sexo, ¿no? Entonces, aquí en la imagen, fíjense, ya se le pone una lente y puede identificar de diferentes colores cuando todos eran verdes, ¿no? Con la lente ya se identifica de diferentes colores. De esta manera, la forma de entender el papel y los roles de la mujer y del hombre cambian con la historia, la etnia, la ubicación geográfica y el sistema socioeconómico. Anteriormente, era muy bien visto que el hombre llevaba el total control del hogar, el total control de las finanzas, era el que trabajaba y la mujer era la que estaba en la casa, haciendo los labores del hogar, encargándose de los hijos. Pero con el paso de la historia, eso ha cambiado, ¿sí? Sin embargo, todavía hay lo que se conoce como patriarcado y matriarcado, ¿sí? Aquí en el Istmo, ¿predomina el patriarcado o el matriarcado, compañeras? A ver, ¿alguien quiere opinar? Bueno, por lo regular aquí, ¿no? Predomina el matriarcado, ¿no? Por lo regular son las mujeres las que trabajan, son las mujeres las que llevan el control del hogar, ¿sí? Pero todavía en el resto del país, pues se vive con el patriarcado, ¿no? Aún en día existe el patriarcado o el machismo. ¿Qué otra cosa comprende la interculturalidad en salud? Pues el sistema médico nacional. Por lo regular, aquí en México predomina la medicina occidental. ¿Cuál es la medicina occidental? Pues la medicina alópata, la que confía en los medicamentos, en las farmacéuticas, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al oriente, si nosotros nos vamos allá a China, su sistema predominante de salud es
el tradicional, ¿sí? El tradicional chino, ¿sí? La acupuntura, aquí en México, muy pocas personas utilizan. Allá es en China, la acupuntura, esa es medicina de ellos, ¿sí? Todos los médicos, o la mayoría, trabajan con acupuntura y con homeopatía, ¿sí? La mayoría, ¿sale? Entonces, pero aquí en México tenemos el occidental, el tradicional, tenemos la acupuntura, tenemos la homeopatía y tenemos también el naturismo de herencia hindú. Esos son los 5 sistemas médicos en México y nosotros tenemos que respetar. Aunque nosotros seamos alópata, la homeopatía también es una profesión reconocida con cédula profesional en el sistema de educación pública, ¿sí? Entonces no podemos decir a un paciente, no vayas con el homeópata o no vayas. ¿Por qué? Porque también es medicina, ¿sí? Entonces parte de la interculturalidad es reconocer el sistema médico nacional. Está la medicina tradicional mexicana. La medicina tradicional mexicana en los lugares rurales existe, ¿sí? Hay personas que toda su vida se han dedicado a la medicina tradicional. Ellos te curan con hierbas, ¿sí? Y no podemos decir, oye, ya no vayas con el hierbero, porque no, porque esa es la medicina, ¿sí? Y saben muchísimo esas personas. Y es medicina legal, es medicina, que también es medicina, ¿va? Entonces, como parte de la interculturalidad es aceptar que existe esa diversidad en el sistema médico nacional de salud. Aquí puse unas imágenes, ¿sí? Esta es la medicina tradicional mexicana, miren, esa base de hierbas. Para que una persona pueda ejercer la medicina tradicional mexicana, tiene que haber estudiado 10 años, ¿sí? Con otro médico tradicional, ¿sí? Lo debe haber acompañado 10 años para que entonces la Secretaría de Salud pues le dé un papel en donde le autoriza ser el médico tradicional mexicano. Esto es homeopatía. La homeopatía es una medicina que es a través de chochitos, como se le dice, pero no son chochitos, ¿no? Son medicina, ¿sale? O sea, ellos diluyen en alcohol, lo diluyen varias veces en alcohol, tan solo una pequeña sustancia de de alguna planta o de alguna hoja, lo diluyen un montón de veces en alcohol hasta que llegan a la fórmula, ¿sale? A la fórmula para hacer los famosos chochitos, ¿sí? También esto es bueno, es legal y es medicina. Pero ojo ahí, en México hay muchas enfermedades perdón, hay muchas universidades que ofrecen la licenciatura en homeopatía, pero no existe la licenciatura en homeopatía, ¿sale? Ahí más hay que hacer ese énfasis. No existe la licenciatura en homeopatía, existe la especialidad en homeopatía, ¿sí? Y la licenciatura en homeopatía solamente lo da la Universidad Politécnica Nacional, ¿sí? El Politécnico Nacional es el único que tiene licenciatura en homeopatía, porque ahí egresan como licenciatura en medicina general y homeópata, así egresan los de ahí. Es la única en todo el país. Entonces, las demás escuelas, que todas son particulares, pues su licenciatura está avalada por alguna asociación, pero no tiene validez oficial, ¿sí? Entonces, no pueden trabajar. ¿Sale? O no pueden trabajar al menos en institutos públicos, ¿no? Gubernamentales. Es decir, en IMSS, Servicio de Salud no pueden, ¿no? Solo los que son egresados del Politécnico Nacional, y lo que sí existe es la especialidad en homeopatía.
que primero tienes que estudiar la licenciatura en medicina general y posteriormente vas a estudiar la especialidad en homeopatía, pero solamente en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? En la IPN. Bueno, para terminar, quisiera comentarles que no importa que los usuarios entiendan o no cómo funciona la acupuntura, la homeopatía y muchas otras medicinas complementarias, puesto que el mecanismo de eficacia pragmática es determinante para que personas seguidoras del modelo occidental acudan a las diferentes alternativas que se van presentando en México. ¿Sí? Todos los pacientes tienen derecho a decidir a qué tipo de medicina van a acudir y nosotros no tenemos ese derecho de contradecir sus opiniones o contradecir sus decisiones, ¿sí? Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo se volcaría. Pero como el mundo es multicultural, pluricultural, pues entonces, pues, si todos somos empáticos con unos con los otros, pues entonces no vamos a volcarnos, ¿no? Eso es todo acerca del tema de interculturalidad. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere participar con algo, si está todo claro, o hay algún comentario o alguna pregunta. De mi parte está todo claro. Ok, Muy interesante, muchas gracias. gracias. Bueno, pues si no hay preguntas y más comentarios, pues fue todo de mi parte. Les agradezco la atención y pues espero vernos pronto, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Que tengan una excelente noche y fin de semana. Gracias, muy amable igualmente a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a los participantes de esta tarde. Gracias al maestro por el tema de hoy. Y gracias a todos y hasta luego.